Buenos días. Siendo las 10:11 del 16 de junio de 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno, y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 4 proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el Pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-14/2023, derivado de la denuncia realizada por Morena en contra de Itzel Josefina Valderas Hernández, entonces secretaria particular en la Presidencia Municipal de Irapuato, un prestador de servicios tecnológicos de difusión, el representante del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y el citado instituto político por el presunto uso indebido de recursos públicos para promoción personalizada y culpa en la vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas cuestionadas al no acreditarse la infracción a la norma electoral. Lo anterior es así en virtud de que Morena respaldó su queja en la difusión a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram de varias publicaciones realizadas por la referida servidora pública denunciada, de cuyo contenido, a consideración del impugnante, constituían uso indebido de recursos públicos para promoción personalizada. Del expediente, fue posible corroborar la existencia de las publicaciones difundidas por la imputada en las plataformas citadas en distintos periodos. No obstante, para la actualización de la conducta infractora, es necesario que se trate de funcionariado activo en el cargo, pues solo así podría tener lugar el uso de recursos públicos de forma indebida para promoción personal. En ese sentido, de las imágenes controvertidas, únicamente fueron materia de estudio aquellas realizadas durante el ejercicio de las funciones de la entonces secretaria particular de la Presidencia Municipal de Irapuato, quedando fuera todas las hechas con fecha posterior al 19 de marzo del año de la elección, ya que se le concedió licencia. Derivado de su análisis, se pudo advertir que en ninguna se configuraba la falta atribuida, pues no se realizó posicionamiento desde su calidad de servidora pública, no se ostentó como tal y solo compartió aspectos de su vida cotidiana. En cuanto al presunto uso indebido de recursos públicos, se acreditó que no se había recibido ni realizado erogación emanada del erario público en favor de tales redes sociales. Finalmente, se aportaron 2 contratos de prestación de servicios tecnológicos, de cuyo análisis se observó que amparaban periodos posteriores a la obtención de la licencia de la funcionaria denunciada, además de ser suscritos y pagados con recursos del PAN, y con ello es posible concluir que no se acreditó la conducta denunciada, siendo suficiente para deslindar de la responsabilidad atribuida al prestador del servicio tecnológico de difusión y al representante del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, al ser quienes lo suscribieron. En consecuencia, ante la falta de elementos de convicción eficaces, no se acreditó el uso indebido de recursos públicos para promoción personalizada a cargo de la parte denunciada. De igual forma, la culpa en la vigilancia imputada al PAN, pues al tratarse de una persona servidora pública, no se puede responsabilizar al instituto político de las conductas que pudieran realizar en ejercicio de sus atribuciones, pues ello implicaría tener por cierto que se encuentran en una relación de supra a subordinación respecto de ellos. Asimismo, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional electoral con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número
PES-29/2023, con motivo de la denuncia presentada por una entonces candidata postulada por el PAN en contra de quien identificó como Jos Aristegui y Alfredo Canchola por la publicación de imágenes y mensajes en 3 perfiles de Facebook, así como de una ciudadana por supuestos comentarios realizados de manera personal, ello presuntamente constitutivo de violencia política contra las mujeres en razón de género, en su perjuicio. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas imputadas a la parte denunciada. Lo anterior, porque no se acreditó la existencia de la publicación de imágenes y mensajes dentro de los perfiles de Facebook Jos Aristegui y No Más Pan en Silao. Posteriormente, se procedió al análisis de la imagen difundida en el perfil de Facebook El Informante de Silao 2021, bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, de los cuales se obtuvo que realizada la valoración de manera individual como en su apreciación global, no se acreditó la infracción en atención a lo siguiente. Solo se constató que se difundió la publicación denunciada, pero con el contenido de esta no se actualiza ningún tipo de violencia, puesto que su objeto o resultado no se dirigía a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. No se basa en elementos de género, pues no constituye un patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género que transmite y reproduzca por sí solo dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, en virtud de que fue utilizada a modo de crítica incómoda, como así se deduce de su contenido, pues además se refirió a la pandemia, a la crisis vivida, a los cierres obligatorios y al regalo de gel antibacterial, y ninguna de ellas dirigidas a la quejosa por el hecho de ser mujer. En este sentido, se constató que la publicación aludida no tuvo un impacto diferenciado hacia las mujeres, ni por su objeto ni por su resultado, pues tiene un uso indistinto para referirse tanto a hombres como a mujeres, y por sí misma no ponen en duda la capacidad de las mujeres para gobernar, ni existe una asimetría de poder entre las partes que implique una afectación desigual en el ejercicio de la función pública por la que contendían. Por otro lado, de la conducta imputada a la ciudadana, es relevante apuntar que la quejosa no aportó elementos probatorios y tampoco de las desahogadas en autos se obtiene información adicional que permita vincularla y concluir su responsabilidad, de manera que no es posible tener la certeza de que la denunciada realizó la conducta que se le atribuyó. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias. Está a su consideración los proyectos de la cuenta. Adelante, licenciado Martínez. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para manifestar que comparto el sentido y los razonamientos expresados respecto al expediente TEC-PES 14/2000. Licenciado Martínez, se pausó su internet, me parece, o es el mío el pausado, pero si pueden apoyar el área de sistemas, creo que es el licenciado Martínez, que tiene su internet. Por supuesto, magistrada. Bien, hacemos una pequeña pausita en lo que se reincorpora el magistrado. Gracias.
Ya, magistrada, se me hace. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Secretario, sí, licenciado Martínez, gracias. Secretario, por favor, una vez que el magistrado ya se conectó, verifica que exista quórum legal para seguir sesionando. Sí. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado que integran el pleno. Bien, Por lo que existe continuamos. quórum. Gracias, secretario. Adelante, licenciado Martínez. Gracias, magistrada presidenta. Estaba diciendo que mi intervención es para manifestar que comparto el sentido y los razonamientos expresados respecto del expediente TEC-PES-14/2023. Sin embargo, en cuanto al proyecto del expediente TEC-PES-29/2023, aunque comparto el sentido, pero respetuosamente discrepo de alguna de las consideraciones que lo sustentan, particularmente, magistrada, respecto de las supuestas deficiencias de la elaboración de las actas de la oficialía electoral en la que se asentaron las inspecciones respectivas. Ello, pues, a mi consideración, no existe inconsistencias en el acta, cumple con lo establecido en el artículo 26 del reglamento de oficialía electoral del Instituto Electoral Local, lo que hago patente con independencia de que la ponencia instructora terminó por considerar como valor probatorio pleno. En esos términos, de ser necesario, desde este momento anuncio mi voto concurrente con fundamento en el segundo supuesto de la fracción décima del artículo 19 del reglamento interior de este tribunal. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, licenciado. Bueno, solamente para referir que mantendré los términos del proyecto como fue recirculado, en el sentido de dejar las inconsistencias de esta acta, porque en mi opinión pueden generar en algunos casos falta de certeza sobre lo que se está asentando en la misma. Si no hay más intervenciones, bien, le solicito, secretario, por favor, que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos, aunque anuncio que formé voto concurrente en los términos del artículo 19, fracción décima primera del reglamento interior de este tribunal del asunto PES/29. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes, y respecto del expediente TEC-PES-29/2023, el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía anuncia que formulará un voto concurrente en términos del artículo 19, fracciones décima y décima primera del reglamento interior del tribunal. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEC-PES-14/2023 se resuelve. Único, se declara no acreditados los hechos, lo que produce la inexistencia de las violaciones atribuidas a la parte denunciada, así como al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanciones en términos de esta resolución. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador TEC-PES-29/2023 se resuelve. Único, se declara inexistente la conducta atribuida a la parte denunciada, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna, al no acreditarse la referente a la violencia política contra las mujeres en razón de género, en detrimento de la entonces candidata, en términos de lo expuesto en esta resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este órgano plenario. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con dos proyectos de resolución correspondientes a procedimientos especiales sancionadores. El primero de ellos, del expediente 6/2023, iniciado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra del otrora candidato de Morena a la presidencia municipal de León y del entonces delegado en Querétaro de la Procuraduría Federal del Consumidor, así como de Morena, derivado de publicaciones en redes sociales que a su consideración configuraba uso indebido de recursos públicos y la violación del principio de imparcialidad por la presencia del citado servidor público en eventos proselitistas del referido candidato, así como culpa en la vigilancia por el partido denunciado.
Del análisis del expediente se obtuvo que la parte quejosa, aportó los datos de los sitios de internet en los que dijo se encontraba alojado el material denunciado, mas solo en uno de ellos la oficialía electoral pudo inspeccionar una fotografía describiendo a dos personas con playeras alusivas a Morena y a Ricardo Sheffield, mas no se les identificó. Además, al respecto, los denunciados negaron ser quienes aparecían en dicha fotografía, y aunque el servidor público cuestionado dio respuesta a un requerimiento de la autoridad sustanciadora señalando que sí había acudido a eventos proselitistas del entonces candidato, pero que lo había hecho en su periodo vacacional, tal aceptación no es de considerarse válida, pues se obtuvo en vulneración al principio de no autoincriminación, al no habérsele hecho saber la acusación que pesaba en su contra, y menos aún los hechos y pruebas que al respecto se tenían, lo que contraviene el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, y al no haber mayores elementos de prueba que demostraran el hecho de que el servidor público hubiera acudido a los referidos actos proselitistas, es que se propone declarar la no acreditación de los hechos materia de queja y con ello la no configuración de la falta electoral denunciada. El diverso proyecto del que se da cuenta es el relativo al expediente 18/2023, iniciado con motivo de la vista que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio al Instituto Electoral Local de su acuerdo mediante el cual aprobó las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de pre-campaña correspondientes al proceso electoral 2017-2018. Ello porque se advertía que en diversos puntos del estado de Guanajuato existían pintas de bardas con propaganda electoral del Partido Acción Nacional, promocionando sus candidaturas de aquel proceso electoral. Iniciado el procedimiento, se constató la existencia y contenido de la propaganda sujeta a investigación y no se justificó por el partido aludido las razones por las que no retiró dicha propaganda en los tiempos que le exige la ley, por lo que se propone declarar actualizada esa falta y sancionar con amonestación pública por contravenir lo establecido en el artículo 202 de la Ley Electoral Local, que exige su retiro dentro de los 7 días posteriores a la jornada electoral. Es la cuenta, magistrada presidenta. Señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Nuevamente tuvo un problema de internet del magistrado Martínez. Voy a esperar a que se reincorpore para continuar nuevamente la sesión. Gracias.
Magistrada. Déjale, Diego. Magistrada, ya estoy en el teléfono porque se están actualizando todas las computadoras. Bien. ¿Ya me escucha? Sí, se les... Ok. Entonces aquí estamos. Le escuchamos, licenciada. Nada más permítame que verifique nuevamente el secretario el quórum. Sí, gracias, Por favor, magistrada. secretario. Una disculpa, ¿eh? Licenciado Macías, por favor, si activa su micrófono, porfa. Perdón. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del pleno y en consecuencia existen quórum para continuar con esta sesión. Muchas gracias. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Y bueno, aquí me voy a permitir continuar en el uso de la voz para hacer una manifestación, un voto concurrente respecto del PES 6/2023, en el sentido de que comparto la resolución por cuanto a que debe concluirse como inexistente la conducta atribuida a la parte denunciada, no obstante, diciendo de las razones plasmadas en la sentencia para arribar a esa conclusión. Lo anterior, pues la Sala Regional, en su interpretación de la causa, advirtió que había evidencias suficientes para tener acreditado que Juan Rodríguez Valle asistió a los eventos proselitistas en las fechas que mencionó, siendo los eventos del 3, 23, 24, 28, 30 y 31 de mayo, así como el 2 de junio, todos del año 2021. Sobre esa base indicó que respecto del tema de existencia o no de la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos por la asistencia de funcionarios públicos a actos proselitistas, el tribunal, partiendo de las fechas y horarios en que el denunciado confesó haber acudido a dichos eventos proselitistas, se determinaba si se acreditaban los hechos y, de ser el caso, si se actualizaba la infracción tomando en cuenta los criterios ya emitidos por el propio Tribunal Federal. Lo anterior, pues, a fin de respetar los principios de equidad e imparcialidad en la contienda y en aras de salvaguardar el derecho político electoral de libertad de afiliación y reunión o de asociación. De esta manera, y refiriéndome especialmente a las fechas en que el mencionado denunciado reconoció haber asistido a diversos eventos, en mi opinión es dable concluir que no se acreditó la existencia de los hechos que se le imputaron, en atención a que el origen de la queja fue un video y una imagen que se difundieron el día 6 de mayo en 2 redes sociales, publicaciones que, pese a que fueron feratadas, no resultan eficaces para demostrar que corresponden a algún evento realizado en esa fecha o en una previa, pues lo único que está acreditado es su difusión en ese día. Además, considero relevante el hecho de que tanto el candidato como el funcionario denunciado refirieron destacadamente que la persona que aparece en esas publicaciones no correspondía a la de Juan Rodríguez Vallejo. Por ello, insisto, haré voto concurrente de mantener los términos del proyecto. Sin embargo, comparto el fondo de la consideración en cuanto a que no se acredita la conducta. Es cuanto. Si alguien más desea hacer el uso de la voz, adelante, licenciado. Gracias, magistrada presidenta. Solo para aclarar, mi intervención es para reiterar que en la ejecutoria que se complementa, la Sala Monterrey vinculó a este tribunal a proceder en los términos indicados en el apartado de efectos. Así, en dicho punto marca la ruta que se debía seguir, incluso estableció su cronología. Primero estableció en su inciso A, en donde se ordenó analizar si, derivado de las manifestaciones realizadas, se acreditaban los hechos denunciados. Luego indicó que, de ser el caso, se determinara la existencia o no de las infracciones denunciadas. Entonces, es evidente que se vinculó a este tribunal que primeramente se revisara la manifestación de manera de confesión de uno de los denunciados, que fue lo que se atendió en primer orden, y es ahí donde se advierte la inconsistencia que llega a concluir la invalidez de la supuesta confesión. Y por ser el único elemento con el que se te pretendía acreditar los hechos, llevó a esta ponencia instructora a no tener por acreditado ni demostrado. Es cuanto, magistrado. Sí, haré nuevamente el uso de la voz precisamente para precisar eso. Usted está leyendo los efectos y efectivamente tiene esos 2 incisos, el inciso A y el inciso B. Sin embargo, en su página 16, que es parte de la sentencia, y la sentencia
no nada más se constriñe a los puros efectos, hace precisamente la calificación de tener la confesión de haber acudido a los diversos eventos. Por eso mi planteamiento de que no coincido con el punto de que se considera ilegal esa confesión. Ese es el punto en el que disiento concretamente, licenciado. Está bien, magistrada. Gracias. Si ya no hay más intervenciones, le solicito entonces al secretario que por favor recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con los proyectos, simplemente menciono que haré un voto concurrente en el PES 6 de 2023. Gracias. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes, y respecto del expediente TEG-PES-06/2023, usted anuncia que formulará un voto concurrente en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior del tribunal. Muchas gracias. En cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-06/2023, se resuelve: primero, se da cumplimiento a la sentencia de fecha 7 de junio de 2023, dictada en el expediente SM-JDC-24/2023 por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal. Segundo, se declara no acreditados los hechos materia de queja y, por tanto, la inexistencia de las infracciones atribuidas a las personas denunciadas y a Morena, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. En cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-18/2023, se resuelve: primero, se declara la inexistencia de la infracción imputada al Partido Acción Nacional en los términos precisados en la resolución, por lo que se le impone una amonestación pública. Segundo, se ordena al partido sancionado que realice el borrado de la propaganda electoral materia de la queja en los términos y con los apercibimientos señalados en esta resolución. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, y siendo las 10:51 del 16 de junio de 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenos días. Gracias, magistradas. Gracias. Buenos días, hasta luego. Gracias, buenos días. Hasta luego, se lo doy. Buenos días.